periodista hace 20 años en Colombia y corresponsal de Radio Niscor y del equipo Niscor desde el año 2006 más o menos. Niscor es una organización de derechos humanos que tiene un proyecto digital de información sobre América Latina, muy particularmente en Colombia, pues tiene todo el énfasis de impunidad, de conflicto armado, de paramilitarismo. Pues nosotros tenemos un periodismo que yo diría se puede resumir en varios aspectos. Uno, un periodismo que sobrevivió a una década de ataques directos muy fuertes contra los periodistas, que es la década de los 90, en la cual nosotros pusimos una cuota de 120 colegas asesinados. De esa década, pues el periodismo sobrevive con autocensura, con censura, con silenciamiento, con mucho miedo. En materia de cifras, pues las cosas indicarían una mejoría en términos de que en el año 2001 mataban 12 periodistas al año y hoy las cifras nos dan una estadística de 3 o de 2, dependiendo de la organización. Sin embargo, yo creo que el tema hay que verlo más allá de las cifras, ¿no? Nosotros tenemos hoy una situación más alta de amenazas que antes, es decir, ya no es necesario matar periodistas para callarlos. Antes quizás el periodismo era más peligroso y no se amedrentaba tan fácilmente. Ahora a un periodista lo amenazan y el periodista se calla. Bueno, pues el escándalo del DAS, según la Fiscalía, afectó directamente a 300 personas en Colombia, cuyas características básicas eran ser personas de algún grupo que estuviera, digamos, haciendo algún nivel de crítica o de oposición, o que se leyera como crítica o como oposición desde el gobierno. Entonces, en ese escándalo están involucrados como víctimas sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, magistrados de la Corte Suprema, magistrados de la Corte Constitucional y pues digamos organizaciones de derechos humanos e incluso profesores que daban clases de derechos humanos y parecían amenazar a alguien con alguna lectura crítica sobre la situación nacional. Ese escándalo, que para mí es muy delicado, que puso en juego a la sociedad civil como una verdadera masa crítica, pues yo creo que ese escándalo ha terminado siendo minimizado con la condena de muy pocas personas. Tenemos en el escándalo, digamos, el proceso se divide en dos, antes del 2005 y después del 2005. En lo que tiene que ver con el escándalo anterior al 2005, hasta ahora hay solamente 6 condenas, no hay más, y son personas, digamos, de mandos medios, aunque hay un director de inteligencia ya condenado, pero pues no hay realmente una responsabilidad mayor, aunque se investiga al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por ese escándalo, pero todavía no, creo que su juicio apenas comienza el próximo mes en la Corte. Y pues el presidente de la República, que fue demandado por 47 víctimas del DAS, entre las que me encuentro, pues ese proceso obviamente no avanza en la comisión de acusaciones y tiene una compulsa de copias, además por ese mismo escándalo, pero pues eso no ha pasado nada. En lo que tiene que ver con lo del 2005, hay unas 8 personas condenadas. Hay varias que fueron acogidas a principio de oportunidad, es decir, que por su confesión quedaron en libertad, y esas confesiones no llevaron a la captura de personas de mayor rango
o al conocimiento de más verdad o de más justicia dentro del escándalo. Entonces, desde mi punto de vista, es un escándalo mediático que generaron los medios, que presionaron los medios, que ocasionó la liquidación del DAS, pero que en la práctica se ha quedado en un nivel de impunidad muy alto, porque como digo, pues fue la sociedad civil comprometida en su conjunto en lo que tenía que ver con aquellas personas que luchaban por la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo creo que después de lo del DAS en Colombia es muy difícil hablar de sociedad civil, es muy difícil porque pues de alguna manera lo que quedó fue un cuerpo de gente sobreviviente a ataques muy fuertes y a violaciones muy graves a sus derechos humanos y a sus derechos colectivos también, ¿no? Como el derecho a asociación, como el derecho a la protesta. Entonces, desde mi punto de vista, ese escándalo termina una vez más en un proceso de impunidad. Yo creo que amenazas directas como tal, la última fue hace un año, en enero. Yo fui declarada, yo recibí amenazas directas nuevamente y mi hija también. Pero más allá de eso, yo creo que el nivel de riesgo hoy tiene que ver con una mayor visibilización del caso mío particular. En mi caso es el único que se ha abierto contra el DAS, es decir, contra un organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República por tortura psicológica. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, estamos hablando de un proceso bastante sensible que se encuentra en la impunidad y creo que el mayor riesgo que enfrento es justamente que son dos: uno es la impunidad del caso y que eso genere nuevos ataques, o que cuando el caso avance pues también haya presiones directas en contra mía nuevamente. Adicionalmente a eso, pues soy nueva en las redes sociales y llevo como unos 2 meses en los cuales yo calculo he recibido unas 16 amenazas y señalamientos vía Twitter, en los que a mí me dicen guerrillera, extremista, terrorista, defensora de guerrilleros, y pues claro, uno tiende a no pensar que esas cosas son serias, pero en realidad esos son los señalamientos que se nos han hecho desde siempre, ¿no? Son los señalamientos que el expresidente Uribe hizo en contra mía en agosto del 2011, cuando publiqué el artículo del Washington Post. Entonces, sí creo que ese tipo de cosas en redes sociales que tienen una amplia cobertura, ¿no? Pues sí lo ponen a uno más en riesgo, porque pues básicamente nos están señalando todos los días de ser aliados del terrorismo. Pues en este momento yo tengo puerta blindada en mi casa, tengo cámaras de seguridad alrededor de la puerta de mi casa y de los, digamos, en la parte de afuera del apartamento. Tengo un carro blindado y 2 medios de comunicación Avantel, o sea, radioteléfonos. Y hace poco acepté chaleco antibalas por parte de la unidad. No tengo escoltas porque me niego a tener escoltas. En mi caso, los escoltas, está probado, hacían parte del engramaje del espionaje en Colombia. Desde mi punto de vista, pues yo creo que esas son medidas importantes para salvar nuestra vida. Sin embargo, también pienso que yo tengo muchas más ventajas porque cuento con el apoyo internacional y con la capacidad de denuncia y de visibilización cuando las cosas suceden. Pues yo siempre he dicho que hay muchas cosas que no podría hacer si yo no tuviera brigadas de paz, ¿no?
Para mí es fundamental el apoyo, no solamente el acompañamiento físico, sino además político, de brigadas de paz en la cotidianidad de mi vida. Yo niego la posibilidad de tener un escolta al lado porque tengo a brigadas de paz, entonces yo me siento mucho más segura teniendo el acompañamiento en fiscalía o en algunas de las cosas que tienen que ver con mi caso. Yo me siento mucho más segura con brigadas de paz que con un escolta, que con un hombre armado, con un policía al lado. Yo realmente creo que Brigadas de Paz cumple una función fundamental para salvar la vida de quienes no creemos en las armas, de quienes hacemos una labor que no es bien vista en este país, aunque el discurso oficial hoy sea de mayor apertura hacia los defensores de derechos humanos. Yo creo realmente que Brigadas de Paz es una garantía de vida cotidiana. Yo me siento muy segura cuando estoy con brigadas. Yo siempre he dicho que son como unos ángeles de la guarda para mí, que cuando yo estoy con ustedes yo me siento tranquila. Realmente siento que ese acompañamiento cotidiano a mí me permite seguir ejerciendo mi labor de la manera como la hago. Me siento mucho más tranquila.